Muy bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión en la que contamos con dos visitantes distinguidos de la Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia. Nos acompaña el doctor Francisco Cervantes. Muchas gracias por venir. También el doctor Víctor Hugo Castañeda Salazar, quienes nos van a dar una charla el día de hoy. Digo que son bastante ilustres. El doctor Francisco Cervantes, más de haber obtenido su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Massachusetts, también tiene un doctorado honoris causa. Bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, de la Academia de Ingeniería, de la Academia Mexicana de Ciencias. Su currículum es bastante amplio. Dado el tiempo, voy a dar los lineamientos más generales. Desde 1995 ha ocupado varios cargos académico-administrativos, como director de la maestría en las tecnologías de información y administración del ITAM entre 1905 y 2004. Ha sido coordinador de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de 2004 a 2012, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México de 2013 a 2016, y de nuevo está con nosotros de coordinador de la Universidad Abierta y Educación a Distancia. El doctor Cervantes es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, y ha sido coordinador nacional por parte del Gobierno de México de la Asociación Virtual Educa, Virtual Educa, y es coordinador de la Red Interamericana de Educación y Telemática del Colegio de las Américas. Es muy extenso, pero quisiera también tener la oportunidad de presentar al maestro Víctor Hugo Castañeda, que tiene especialidad en comunicación organizacional. Tiene un doctorado en comunicación con línea terminal en la dirección de organizaciones por la Universidad Pontificia Católica de Chile. Él ha servido aquí en nuestra universidad como profesor de licenciatura desde 2006, y entre sus responsabilidades destaca el establecimiento de vínculos con diversas dependencias de nuestra universidad y con organismos gubernamentales. Y para no extender más esta sesión, quisiera pedirles que nos hagan el favor de platicarnos acerca de su tema de especialidad. Gracias. Gracias, doctor Delgado. Buenas tardes a todos y a todos. En realidad nos invitaron para que viniéramos a compartir con ustedes sobre el trabajo que hace la UNAM en su conjunto en el tema de educación continua. Y no solo en educación continua, sino también en la parte de educación abierta y a distancia. Y la verdad, siempre que vengo a los institutos me siento intimidado porque platicar con los investigadores siempre es algo retador. Y yo ya hace mucho que en un ambiente de instituto no estoy. Entonces, la verdad que es interesante. Bueno, parte de lo que arranca un proyecto en la UNAM tiene que ver con las políticas públicas que se hacen en la institución. Y las políticas públicas arrancan con el plan de desarrollo que tiene que generar cada uno de nuestros rectores. ¿Sí? En el plan de desarrollo institucional, en realidad se define pues, todos los criterios que nos permiten hacer cosas, nos determina qué hacer, pero además nos da orientación hacia dónde quiere la institución caminar, y después se tiene que hacer la parte de seguimiento de que lo que hagamos, todas las áreas o las dependencias que forman parte de la administración central, estamos haciendo en colaboración, en particular la que yo dirijo, en colaboración con las entidades académicas de la UNAM. En este caso, del 2015 al 2019, el doctor Graue presentó un plan de desarrollo institucional que
está compuesto por 17 programas estratégicos. De esos 17 programas estratégicos, en realidad a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a la Distancia le toca participar en 15 proyectos. O sea, la UNAM tiene una tradición de tratar de ir rompiendo fronteras. En 1972, el Sistema Universidad Abierta se crea junto con otras acciones para romper las fronteras del campus de CEU. Y entonces se integra programas que permiten a personas de la zona metropolitana ser alumnos de la UNAM sin tener que venir a los salones de clase. ¿Sí? Después, en 2004, cuando me invita el doctor de la Fuente a regresarme a la UNAM, hicimos un proyecto para romper las fronteras de la zona metropolitana, incorporando programas ya en educación a distancia. Entonces integramos estudiantes de las diferentes entidades federativas. Y en 2007, con el bachillerato a distancia, se rompe la frontera del país, porque es un programa que se diseñó para mexicanos en el extranjero. En 2009, formalmente se crea el sistema, se transforma el sistema de universidad abierta en sistema de universidad abierta y educación a distancia. Y en 2015, el rector, cuando es designado, empieza a presionarme a mí y a la SEP para que yo me regrese a la UNAM. Y la forma en que me convencieron es que iba a estar mejor en la UNAM, lo cual tienen toda la razón. Estar en la SEP no es lo mismo que estar en la UNAM, pero en que el proyecto del doctor Graue implicaba el uso de las tecnologías, el uso apropiado de las tecnologías en las actividades sustantivas que desarrolla la UNAM. ¿Sí? Hemos trabajado del 2016 para esta fecha, incorporando varias cosas. Y una de ellas fue que se formaliza la red de educación continua. El objetivo era que se hiciera un proyecto institucional donde se integraran todas las dependencias y todas las entidades académicas que ofrecen formación para no universitarios y para universitarios en el ejercicio de su profesión. Entonces hay uno de los programas estratégicos que se dedica exclusivamente a la educación continua. Y eso implica todo lo que tenga que ver con la oferta de cursos, seminarios, diplomados, conferencias, simposia, etcétera, etcétera. Y hay otros que le pegan. Las tecnologías, el avance de las tecnologías para el aprendizaje, la parte de la superación del personal académico, en especial la de los docentes. Entonces, yo platicaba con el doctor Delgado la importancia que ha ido adquiriendo la educación continua en la UNAM, pero no solo en la UNAM, sino en toda la educación superior. ¿Sí? Entonces, les repito, arranca con las políticas públicas y luego, cuando uno empieza a revisar qué hace la UNAM en educación a distancia, esto es lo que tenemos ya en educación a distancia desde el nivel bachillerato, en educación superior, que son los tres pilares, la licenciatura, el posgrado y la educación continua. El cambio cualitativo es que la educación continua ya se maneja al nivel del posgrado y al nivel de la licenciatura. Si lo vemos en tiempos, la licenciatura dura 4 años. El posgrado dura 2 de la maestría y 4 del doctorado, 6 años. Y el retiro de los profesionistas que tenemos se da a los 65. Entonces, lo que queda entre el término del posgrado y el retiro es de educación continua. Pero ahora resulta que los retirados y los jubilados están demandando educación continua por parte de la universidad cada vez con más, pues yo diría que un volumen mucho más importante. Es cuando las personas quieren estudiar lo que nunca pudieron estudiar y que siempre quisieron hacer. Entonces resulta que la educación continua en realidad se está volviendo una educación para toda la vida. Luego, la segunda parte que ha cambiado es que las licenciaturas, dentro de los esquemas de titulación, permiten la titulación con un diplomado.
El nivel de ese diplomado ya no puede ser 80% información, 20% de actividades formativas. Tiene que ser cuando menos del nivel del último año de la licenciatura. Entonces ya se vuelve cursos con créditos para la licenciatura. Y algo que surgió desde la época del doctor Narro es que nos pidió que hiciéramos diplomados y cursos de las maestrías para gente que no quisiera hacer la maestría completa. Entonces se formaron diplomados tomando cursos de algún programa de posgrado, 3, 4 cursos, y se armaban diplomados específicos para ciertas áreas del conocimiento. Por lo tanto, ya hay educación continua con créditos de nivel de posgrado. Y por supuesto sigue siendo la parte de capacitación y actualización. En 2016 firmamos un convenio con una plataforma educativa que se llama Coursera, desarrollada por Stanford y por Carnegie Mellon. Y en esa plataforma, en realidad, tenemos la posibilidad de generar cursos para toda la población. Estos cursos que no requieran ninguna formación previa académica, o sea, para todo el público, pero también cursos que tengan que ver con programas formales para la licenciatura o para el bachillerato. Actualmente para el CCH estamos desarrollando varios cursos MOOC para los estudiantes que puedan prepararse para presentar extraordinarios o para que puedan prepararse en manera paralela con los cursos formales que llevan. También tenemos, ya ahorita estamos trabajando para que la UNAM sea la primera institución en el mundo que ofrezca una maestría basado en la metodología de estos cursos masivos abiertos en línea. Ya ahorita Penn State, la Universidad de Illinois, una universidad francesa, varias instituciones ofrecen posgrados utilizando esta metodología. ¿Ok? Entonces ahorita estamos viendo que la UNAM sea la primera institución de habla hispana que ofrezca un programa formal usando esta metodología. Entonces, estos cursos también forman parte de la oferta de educación continua que puede dar la UNAM. La educación continua cumple esas dos funciones. La primera, de actualizar y capacitar a los egresados de las universidades, que se ha vuelto cada vez más importante porque muchos tienen que cambiar de perfil profesional en el camino de su desarrollo. Y la segunda es el único nivel en el que la universidad permite que podamos cobrar unas cuotas. Y eso se vuelve, en algunos casos, como una fuente muy importante de ingresos extraordinarios. De hecho, con el enfoque que tuvieron los laboratorios nacionales de que los proyectos de investigación desarrollaran servicios que les permitieran financiar la investigación, creo que se vuelve un área de gran importancia para la parte del subsistema de la investigación científica y también para el área de humanidades de la UNAM. Por eso la idea de que fortaleciéramos el trabajo que se hace en toda la institución en la parte de educación continua. Gracias. Sí. Bueno, les decía, en forma general, la educación continua es parte de una de las funciones sustantivas de la UNAM, que es la docencia. Nada más que no le habíamos dado en el pasado la misma importancia que a la licenciatura y al posgrado, y actualmente la REDEC, su función es que realmente se le vaya dando ese nivel de importancia. Se han definido los objetivos o los fines de la educación continua, y les decía, la parte de complementar la formación curricular en la licenciatura para la titulación, en el posgrado para poder tomar partes de los posgrados sin tener el compromiso de hacer todo el posgrado para algunos profesionistas, en la parte de profundizar y ampliar conocimientos para redefinir el perfil profesional de nuestros egresados, y la parte tradicional, que es de capacitar y actualizar a los egresados de las universidades. También tiene la función de hacer extensión universitaria. Entonces también permite la parte de democratizar el acceso al conocimiento para toda la población. Entonces son los 4 ejes principales que hemos estado
trabajando con los responsables de educación continua. Parte de lo que no teníamos antes de la red es que cada entidad o incluso de repente cada investigador, cada profesor que quería ofrecer una actividad definía sus propios criterios. Bueno, en este caso, la red de educación continua ha formado comisiones que han estado trabajando en conjunto para cuidar y asegurar la calidad. La pertinencia también es muy importante y la posibilidad de estar todos en esta red es que permite la interacción entre diferentes disciplinas. Entonces hay ofertas de educación continua en donde participan varias entidades académicas, incluso entidades académicas y dependencias de la parte administrativa de la UNAM, en generar una oferta inter, multi y transdisciplinaria. Bueno, en realidad esta es la gama de actividades que están consideradas dentro de lo que es la educación continua que ofrece la UNAM. Debo decirles que la oferta es muy, muy amplia y yo les voy a compartir un caso de lo que hemos hecho, coordinado desde la CUAED. La CUAED es una dependencia administrativa, pero que tiene personal académico. Tenemos 20 académicos entre investigadores, profesores y técnicos académicos que su trabajo principal es desarrollar investigación y hacer desarrollo tecnológico para la educación abierta y a distancia. Hay un proyecto en el que nos metimos porque uno de los problemas que tenemos en educación abierta y a distancia y en el presencial es que nuestros profesores tengan a la mano herramientas para mejorar su desarrollo como docentes. ¿Sí? Yo soy ingeniero originalmente, después estuve como investigador en fisiología celular durante mucho tiempo, luego me fui al centro de instrumentos y después ya me fui al ITAM, pero empecé a dar clases en el 77 en la Facultad de Ingeniería como instructor de laboratorio y cuando me enteré que hacía planeación didáctica, fue cuando en la CUAED me dijeron que había que hacer planeación didáctica. Yo dije, a ver, espérenme, ¿y eso qué es? Entonces ya me explicaron, le dije, no, pues eso es lo que hago todo el tiempo. Pero nunca me dieron un curso de didáctica para dar clases en la Facultad de Ingeniería. Lo que yo hice fue formarme al amparo como ayudante de profesor de mis profesores. Y me fueron formando desde los últimos semestres para que cuando ya terminara yo me incorporara como docente. Bueno, la idea es que los profesores tengan un ambiente en el que puedan enterarse de todo lo que saben hacer y que además vayan mejorando lo que están haciendo. Bueno, se formó un equipo de alrededor de 50 especialistas. Déjenme ver si tenemos conexión a internet. Ok. ¿Me indicas un momento las claves o así? Sí, es más, las claves las tengo aquí. Estas dos. Sí. Bueno, ahorita nada más déjame usar esta, pero okay. No se ve. Entonces algo... Déjame, creo que ahorita vienen a orientarnos. Sí, lo que pasa es que esto debe... Muchas gracias. Ven lo que le hace la tecnología a un doctor en ciencias de la computación, ¿no? Bueno, les decía, se formó un equipo de especialistas en psicología educativa, pedagogía, tecnologías, filosofía, epistemología, incluso de gestión, para tratar de definir todo lo que requiere un profesor para ser mejor profesor. ¿Sí? El objetivo de este proyecto, que está alineado con el programa de desarrollo institucional, es que los profesores ya no dependiéramos de entrada de GAPA y que de GAPA nos diga qué cursos ofrecen las entidades académicas y que de eso, de lo que hay, tomemos algo
para mejorar nuestra práctica docente, sino que hubiera un sistema que me diera a mí la capacidad de yo decidir qué tomar, cuándo tomarlo y en qué tipo de herramientas hacerlo. Entonces, el objetivo del programa es fortalecer la práctica docente, tratando de llevar a los docentes hasta la parte innovadora. Para ello, se trabajó en definir en qué ejes habría que formarse como docente. Sí, bueno, se identificaron 9, hay muchos más, o sea, algunos dirían que hay muchos más, pero estos ejes fueron los que fueron a donde llegaron al acuerdo los especialistas. En cada uno de los ejes se definió una competencia que tendrían que desarrollar. ¿Sí? Hay un objetivo y hay una competencia que hay que desarrollar. Ahora, para desarrollar esa competencia, lo que se tiene es el diseño de varios cursos. Y cada curso tiene ciertos contenidos y en teoría cada curso le va ayudando al docente a ir mejorando en la práctica docente en ese eje en particular, pero que cada contenido está vinculado hacia los otros ejes también. ¿Sí? Bueno, algo que trabajaron mucho es 4 principios. Esto es darle el control al profesor para que esto le pueda ayudar. El primero es autoorganización. Ahí incluso hay una colega de economía que nos explicó un concepto que se llama restricciones presupuestales. Dice, mira, tú tienes al día 24 horas y esa es tu restricción presupuestal. Ahora, ¿cómo la usas? 8 horas para dormir, entonces ya te quedan menos horas. 8 horas para trabajar, entonces ya llevas 16 horas. Luego, traslados entre tu casa y tu trabajo, pues son 2 horas. Y luego comida, pues son otras 3 horas. Entonces ya llevo 8, 2 y 3, ya llevo 21. Me quedan 3 horas. Ahora, esas 3 horas son las que yo tengo como para meter ahí la parte de actualización y capacitación. Ahora sí, ¿a qué hora las quieres utilizar? Bueno, pues tú tienes que ser capaz de organizar todas tus restricciones para saber en qué momento del día vas a hacer tu capacitación o en qué momento de la semana o en qué momento del mes. Entonces, una de las partes importantes es que se le deja al docente la responsabilidad de organizarse para poder incorporar en sus actividades la parte de la capacitación. La segunda es el principio de autorreferencia. Yo no me necesito comparar con los otros docentes. Yo me puedo comparar conmigo mismo. Si tomo un curso, yo debo de poder evaluar si soy mejor docente que antes de tomar el curso. Por lo tanto, yo soy mi propia referencia. Entonces, esa era la otra parte. El tercero es autogestión. La idea es que no se limitara al modelo que tenemos de grupos y un maestro que dirige el curso, o sea, el modelo muy tradicional. Entonces, aquí no hay maestro. O sea, no va a haber nadie que me esté carrereando que hay que hacer un trabajo, que hay que hacer otro. Yo tengo todo descrito de lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, yo decido cómo lo hago. Hay una mesa de ayuda. Cuando yo me atore en algo que realmente no pueda resolver, entonces pido ayuda a esta mesa y esa mesa va a haber alguien que me ayude a desatorarme. Y el último es que se establecen varios diálogos. Uno es el diálogo del docente con los materiales. Otro, hay un espacio en donde uno puede dialogar con los otros profesores que están tomando los cursos. Y también uno puede dialogar con los de la mesa de ayuda. Entonces hay un principio de que no está uno solo, sino uno tiene que estar dialogando con todos los demás. ¿Sí? Ahora, cada uno de los ejes tiene una competencia, pero esa competencia tiene varios niveles de dominio. El primero es el receptivo, donde uno entiende lo que quieren que haga. ¿Ok? Quieren que dé un curso de geofísica en la Facultad de Ingeniería o en la Facultad de Ciencias, entonces yo ya sé bien qué es lo que quieren que yo desarrolle. El segundo es cuando yo ya puedo resolver situaciones con los estudiantes. ¿Cómo le puedo hacer para que el estudiante resuelva sus problemas y aprenda mejor? El tercero es donde yo ya soy un buen docente. Yo ya sé diseñar experiencias de aprendizaje para mis estudiantes, dependiendo de cómo los veo, qué cara le veo de duda o de cómo trabaja.
o de qué capacidades tiene. Hay estudiantes muy brillantes que hay que sacarlos del resto y ponerlos a hacer otras cosas. Y el último nivel es donde además yo ya puedo inventar cosas, ¿sí? Ya puedo hacer cosas innovadoras y puedo romper con los modelos muy tradicionales. Entonces, esos son los 4 niveles de dominio que tendrían cada uno de los ejes. Ahora, ¿cómo le hago para que el profesor desarrolle todos esos niveles? Bueno, pues lo que hicieron fue trabajar esta matriz que es como un tablero de control. Yo entro a la plataforma y en la parte de arriba, cuando entro a los cuadros donde están los colores y los iconos, hago una evaluación diagnóstica. O sea, hago una evaluación y en la evaluación me indica en qué nivel tengo desarrollada la competencia de ese eje. Y me va haciendo como un examen de colocación y a partir del punto donde me coloque, ya están los cursos en cada cuadrito que yo puedo tomar para ir desarrollando el siguiente nivel de dominio de la competencia. Si se fijan, yo al hacer todas las evaluaciones tendría diferentes niveles en cada uno y yo tendría que hacer la gestión de qué nivel quiero desarrollar primero. Y yo podría hacer niveles de dominio. Quiero tener todas las competencias en el mismo nivel de dominio, entonces me iría por el lado horizontal. O quiero tener las competencias en uno solo de los ejes, me iría en la parte vertical, o le puedo hacer combinado como yo quiera. Y lo puedo hacer cuando quiera. Cada curso tiene 20 horas de dedicación. Creo que esto sí está aquí abajo. Sí, los cursos tienen 20 horas de dedicación. Además, se puede hacer a lo que quiera. Puede uno cursarlos o tomarlos en cualquier dispositivo, el celular, la tablet, en la computadora, y los criterios de evaluación. El curso en realidad está diseñado algunos por desafíos. Y eso significa que yo cuando vaya revisando todos los materiales pueda diseñar cosas con mis estudiantes. Y lo que yo hago lo tengo que saber subir, porque voy creando algo que está en la plataforma que es un portafolio de evidencias. Esas evidencias son las que le sirven al grupo de la mesa de ayuda para ya determinar que el docente terminó los desafíos y que lo que hizo tiene el nivel de calidad que se espera. Y en ese momento se libera la posibilidad de imprimir su constancia, ¿sí? Y el portafolio le sirve a la plataforma para explicar por qué le dio la constancia al profesor y al profesor le sirve para mostrar lo que sabe hacer como profesor en la parte de docencia. Estos cursos han sido ya discutidos por todas las áreas de la UNAM. DEGAPA, por ejemplo, le da el reconocimiento para, en algunos programas hay requisitos de que el docente tenga una capacitación mínima de 40 horas al semestre. Bueno, el que pase estos cursos, muestre sus constancias, va a ser reconocido por la DEGAPA para los programas del PRIDE y de toda esta parte. También va el ILCE, que ya lo conoce. El ILCE es una agencia certificadora del Consejo Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Entonces el ILCE también, si un profesor quisiera certificarse con el ILCE como docente, también podría, después de tomar esta formación, presentarse a la certificación con el ILCE. Entonces, tiene varias motivaciones. En el caso nuestro, y aquí sí me regreso a la presentación. En el caso nuestro, hemos estado trabajando con varias entidades académicas que este programa sea parte de un programa de desarrollo profesional de los docentes. Entonces sería la educación continua en este nivel. Algunas combinaciones de los cursos podrían ser tomados para validarse en un programa único de especialidades que estamos desarrollando para formación docente. Entonces, después de llevar algunos cursos de este lado, en un año más podrían terminar la especialización en formación docente, algunas de las 5 opciones que tenemos.
Y luego estos programas de formación van a ser la base para poder también validar algunos requisitos de la maestría en sistemas, que este es lo que también estamos trabajando. Y esta va a ser con doble enfoque, un enfoque profesional para ser mejor docente o como propedéutico para el doctorado en sistemas y ambientes educativos, que es un programa que hicimos ya con la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La idea es que este proyecto le dé a los docentes la posibilidad de tener todo un desarrollo profesional para llegar hasta donde ellos decidan. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo de los proyectos que estamos haciendo en la parte de educación abierta y a distancia para todas las modalidades, porque este es un proyecto de formación docente para todas las modalidades, incluso con algunas variantes, también van a cubrir todos los niveles educativos. De hecho, ahorita estamos trabajando con la Subsecretaría de Educación Media Superior para que esto también sea para los profesores de media superior, y con Hilda Camacho de la parte más de educación básica, también para que podamos tener una versión para los profesores de educación básica. Entonces, y es parte, toda esta base de la pirámide es educación continua dentro del trabajo que estamos haciendo para la UNAM. Y participan, les repito, investigadores de la Facultad de Psicología, de Iztacala, la parte de Psicología, de la Facultad de Filosofía y de Acatlán en Pedagogía, de Aragón en la parte de tecnologías, de la Facultad de Contaduría en la parte de gestión, porque también hay una parte de gestión que es importante que aprendamos como docentes, ¿sí? Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que podemos hacer en educación continua, cuando trabajamos dentro de lo que es la red de la REDEC o la red de educación continua de la UNAM. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Ahora le voy a pedir a Víctor que nos platique más de la estructura de la REDEC, porque es importante que la conozcamos. El instituto tiene su representante en la red, pero además ya dentro de la estructura hay un grupo dentro del instituto que es responsable del aseguramiento de la calidad de la oferta que salga desde el instituto para afuera. ¿Sí? Entonces, la segunda parte de la presentación es explicarles bien qué es la red de educación continua. Buenas tardes. Lo primero con lo que quiero comenzar es un agradecimiento al doctor Delgado y por supuesto a la doctora Blanco, que ya habíamos tenido esta posibilidad de acercarnos a ustedes. Les platico un poco la experiencia que hemos tenido con los institutos de investigación científica. El objetivo es que los investigadores conozcan de suyo la estructura normativa de la educación continua que rige a toda la universidad, porque siempre buscamos que se generen nuevas opciones de educación continua, pero pocas veces acercamos estos fundamentos normativos al ejercicio cotidiano de la investigación. ¿Cuáles son nuestros fundamentos normativos en materia de educación continua? Son 4 documentos que rigen la educación continua. El primero de ellos, el acuerdo que adscribe la Red de Educación Continua a la Secretaría de Desarrollo Institucional. Este documento resulta muy importante porque, como lo decía el doctor Cervantes al inicio, posiciona a la educación continua dentro de las funciones sustantivas de la universidad. La educación continua, y lo digo con mucho respeto, no son cursitos o tallercitos. Es un proceso intelectual que implica la digestión, si me permiten el uso de la metáfora, de los conocimientos que se generan en el laboratorio, de los conocimientos que generamos en el gabinete y la posibilidad que tenemos de transferirlos a las comunidades profesionales. Es decir, es un vehículo privilegiado de transmitir lo que generamos desde la investigación a las comunidades profesionales. Después viene voy a ir explicando cada uno de estos documentos. En este documento, pues les decía, está la adscripción, los objetivos, la integración y las funciones de esta red. ¿Por qué red? Porque no se puede establecer una organización jerárquica.
debemos respetar las personalidades de cada uno de los centros, institutos y facultades, y además debemos nutrirnos de esas riquezas y reconocer esas debilidades. El siguiente documento es el Reglamento General de Educación Continua. Si alguno de ustedes tiene dudas sobre qué es la educación continua, sobre cómo operar la educación continua, sobre cuáles son las denominaciones correctas de los integrantes de los equipos de educación continua, aparecen en este reglamento general que fue publicado en 2016 y recoge la experiencia de las primeras 60 entidades que integraban la red. Y aquí quiero mencionar un logro muy importante de la REDEC, del doctor Cervantes, que ha logrado integrar a diferentes entidades. Cuando se retoma el trabajo de la REDEC, eran 60 entidades y dependencias que participaban más o menos bien. Después de 2 años de gestión del doctor Cervantes, se ha llegado a 106 entidades que participan de manera adecuada, permanente, constante y aportando en la red de educación continua. ¿Por qué son importantes los números? Porque cada vez más nos encontramos con que los centros, los institutos y los programas universitarios están privilegiando la educación continua como esta posibilidad de transferir sus conocimientos. Después viene el reglamento interno de la REDEC. El doctor Cervantes decía muy acertadamente, este instituto cuenta ya con un comité interno de educación continua, cuyas funciones son la búsqueda permanente de la calidad en las opciones de educación continua. Es decir, todas las opciones que ustedes quieran que tengan el sello de educación continua de la UNAM, se tienen que someter a la Secretaría Académica. Y la Secretaría Académica, a través de este cuerpo colegiado donde participa la maestra Lucila Cortina, que en términos operativos es quien representa a este instituto en la red, pues va a obtener este aval de educación continua. Ahora, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos integramos en la red? La red es una red que reviste mucha importancia. La preside el señor rector. Por lo mismo que les decíamos al inicio, la educación continua ha pasado a lo largo de muchas décadas desapercibida para ciertos sectores. Pero a partir de que el doctor Graue retoma la rectoría, pues le da un impulso fundamental. La coordina el secretario de Desarrollo Institucional. Y quien trabaja, quien opera, quien organiza, quien diseña toda la estructura de la red es el secretario técnico, que en este caso es el titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. ¿Por qué la CUAED? Porque primero tiene entre sus filas académicos enfocados en el desarrollo de nuevas posibilidades pedagógicas, porque cuenta además con las herramientas tecnológicas necesarias para transitar de la educación continua presencial a la educación continua a distancia. Lo que decían al inicio de esta exposición, y escuchaba a la doctora, usted más bien organizó todo un MOOC, ¿cierto? Y entonces, la capacidad que tiene la doctora de compartir su conocimiento trasciende no solo a los estudiantes de la UNAM, trasciende a los estudiantes del país y seguramente del mundo. Es decir, cualquier estudiante de habla hispana puede cursar su MOOC. Seguramente la doctora habrá visto los comentarios y esto es a donde queremos transitar, que la universidad abra sus puertas. Hay una coordinación de apoyo a la educación continua y la base fundamental de esta red son los responsables de educación continua que les representan a todos ustedes, investigadores y académicos. Ahora, si pensamos en términos numéricos cómo nos integramos, podemos ver esta gráfica. Y aquí es a donde me parece importante destacar que los institutos es el sector más amplio y consolidado de la red de educación continua. El Instituto de Geofísica es uno de los últimos institutos que hemos estado visitando porque se han estado visitando otros institutos del subsistema de humanidades y del subsistema de la investigación científica para darles a conocer justamente esta estructura.
Ustedes, los investigadores de los institutos, son la base de esta red de educación continua. Hay algunos otros invitados permanentes que son necesarios dentro de la red de educación continua, pero que no generan propiamente educación continua. Si lo vemos, participan también los centros, los programas universitarios y tradicionalmente la educación continua pensábamos que solamente se daba en escuelas y facultades. Y finalmente las dependencias universitarias. Ellas tienen mucho que decir. Voy a pasar ahora a los roles de la educación continua. ¿Cuáles son los roles, los papeles centrales de la educación continua? Bueno, primero, el responsable de educación continua de la entidad. Aquí, maestra Cortina, pues voy a dar las funciones que usted tiene y entonces, ¿por qué pueden ir a tocar a su puerta? Bueno, pues vamos a ver las funciones. Los responsables académicos de la actividad. Nominalmente le decimos, cuando es un diplomado, el coordinador del diplomado, el que diseña el curso. En este caso, doctora, usted jugaría este rol como coordinadora académica de la actividad. El comité interno de educación continua, el experto especialista y el asesor o tutor. Y comienzo con el primer rol, que es el responsable de educación continua. El responsable de educación continua, nos decía el doctor Delgado cuando empezamos la participación, mire, le presento a quien representa al instituto en la REDEC. Es decir, es designado por el titular de la entidad o dependencia. Una de sus tareas es supervisar la planeación, programación, difusión y ejecución de las actividades, pero también designar al responsable académico de la actividad. Y evidentemente otras tareas que tienen que ver con el propio ejercicio y vida de la red de educación continua. El Comité Interno de Educación Continua es el órgano colegiado que puede depender del Consejo Interno y que tiene como objetivo dar cumplimiento al Reglamento General de Educación Continua y demás normatividad en la materia. Es decir, son ustedes mismos los que persiguen la calidad de sus actividades de educación continua, quienes participan en este comité. Determina si una actividad debe considerarse o no educación continua. Voy a poner un ejemplo, una presentación de un libro. Pues será el propio comité el que determine si una presentación del libro aporta o no conocimientos a quien asiste. Probablemente es solo una actividad de divulgación y de difusión. Probablemente no. Un seminario. La doctora Blanco nos platicaba que aquí en el instituto tienen establecidos sus seminarios de investigación, donde mes con mes, si no estoy equivocado, doctora, 2 veces al mes participan y exponen. ¿Qué pasa con las personas que asisten cotidianamente a este seminario? ¿Se llevan el conocimiento? Sí, pero podrían llevarse algo más. Es decir, podríamos integrar este seminario en las actividades de educación continua. ¿Para qué? Para que tengan un respaldo de que esta actividad les está ayudando en su formación profesional. Y miren, esto lo quiero decir con mucha claridad. Nosotros que estamos en el ámbito académico, probablemente no vemos la diferenciación cuando hay una constancia para obtener un empleo o no obtenerlo. Pero los headhunters allá afuera, las áreas de recursos humanos, toman en cuenta todas estas constancias y este conocimiento que emana de educación continua y puede significar la diferencia entre que contraten a una persona o no lo contraten. Y es importante que todo lo que hacemos en los institutos tenga este reconocimiento, porque a veces solo queda como actividad de divulgación y difusión. El Comité Interno de Educación Continua también supervisa y evalúa las actividades, avala las actividades de educación continua y determina el reconocimiento de la actividad. Ahora, ¿qué pasa con los coordinadores de las actividades? Bueno, lo correcto para un coordinador es responsable de actividad académica. Si le decimos coordinador, no pasa nada, pero el reglamento general dice que se llama responsable de actividad académica. Entonces, esto es importante compartírselos para que sepan
que nominalmente es lo mismo, es decir, si alguien le dice coordinador, pues en realidad es el responsable académico de la actividad. Y tiene 6 funciones principales: participar en la toma de decisiones académicas, adecuar la propuesta académica, supervisar que se cumplan los requisitos de ingreso y egreso, apoyar en la difusión y en la promoción, dar seguimiento a las evaluaciones académicas y aquellas funciones adicionales que el Comité Interno de Educación Continua pueda aportar. ¿Cuál es el siguiente rol de la educación continua? El experto especialista. Es decir, quien va a encargarse solamente de un módulo. Él debe ser seleccionado con base en su formación académica, sus conocimientos, su experiencia y su trayectoria. En el caso de los diplomados, y esto es muy importante, deberá contar por lo menos con título de licenciatura. Es fundamental. Pueden ser académicos de la UNAM o invitados externos y podrán recibir remuneración adicional de conformidad con el Estatuto del Personal Académico y con el Reglamento General de Ingresos Extraordinarios. Ahorita vamos a pasar a las cuestiones administrativas de educación continua, pero era importante que lo supieran. Y finalmente, el rol de asesor o tutor, que es la figura académica que está presente para las actividades a distancia. Veo que algunos le toman fotografía a las presentaciones. Si ustedes me lo permiten, les dejamos la presentación para que ustedes lo puedan tener. Vamos con los temas de contratación de personal en actividades de educación continua. Siempre esto resulta muy interesante y aclara mucho los panoramas. Primero, los funcionarios están contratados por jornadas de 48 horas, por lo tanto, no pueden recibir una remuneración adicional por actividades de educación continua. Pero eso no los excluye de poder participar pro bono en estas actividades, siempre y cuando cuenten con el visto bueno de su jefe inmediato y en algunos casos la autorización del Consejo Técnico. ¿Quiénes son los funcionarios? El titular del instituto, su cuerpo directivo, es decir, la secretaria académica, el secretario de vinculación. Ellos no pueden cobrar de forma adicional a su sueldo, pero eso no les impide participar en actividades de educación continua. En el caso de los investigadores de tiempo completo, están contratados por jornadas de 40 horas, lo cual les posibilita que participen en actividades de educación continua y que reciban, en ese sentido, su remuneración adicional por hasta 8 horas adicionales. Cada una de las entidades determina el tabulador de esas horas. Los académicos de asignatura, bueno, aquí sabemos que todos son investigadores, pero en el caso de escuelas y facultades no tienen ningún inconveniente para ser contratados en actividades de educación continua. Los nuevos instructores de educación continua que no pertenezcan a la UNAM, y esto es muy importante, siempre tienen que ser contratados por el régimen de servicios profesionales. Voy a poner un ejemplo. Ustedes organizaron un diplomado e invitan un académico del Instituto Politécnico Nacional. La UNAM, por norma financiera, no puede pagarle de otra manera si no es por el otorgamiento de un recibo de honorarios. Es importante que lo sepamos porque a veces parece que esto es una decisión de la entidad o de la unidad administrativa y no. Es una decisión que ya está normada y aparece así en el Reglamento General de Ingresos Extraordinarios. Los académicos e investigadores de la UNAM podrán contratarse por asimilación de sueldos o, si ustedes lo desean, por servicios profesionales. Es decir, tendrían que darse de alta en un régimen adicional en Hacienda, entregar su recibo de honorarios y entonces recibir. Todo depende de la decisión del académico. Pero ustedes tienen entre sus posibilidades recibir su pago por asimilación. Y el personal académico jubilado de la UNAM, esto quiero decirles que costó mucho trabajo. El doctor Cervantes tuvo que gestionar mucho con la Dirección General de Personal para que entendieran el papel tan importante que juegan los académicos jubilados en la UNAM. Es decir, el conocimiento acumulado que tienen los investigadores que por alguna razón se han jubilado es tal que no lo podemos dejar perder.
era inconsistente que la UNAM no permitiera contratar a personal jubilado de la UNAM. Es decir, uno podría contratar jubilados del Instituto Politécnico Nacional, pero no de la UNAM. Bueno, pues a partir de algunos meses para acá, gracias a las gestiones del doctor Cervantes, se puede contratar a personal académico jubilado. Es decir, ustedes pueden invitar a académicos que ya están jubilados a formar parte de la planta docente de los diplomados. Tendrán que presentar su recibo de servicios profesionales, es decir, darse de alta como prestador de servicios profesionales por honorarios, pero se pueden contratar. Ahora, algo que siempre nos cuestiona mucho es mi constancia, ¿cómo la hago? ¿Cómo la diseño? ¿Qué tiene que contener? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, pues hay una normatividad muy concreta para la emisión de constancias y diplomas de educación continua. Es decir, las actividades que yo realizo tienen que tener ciertas características. Y esta normatividad se basa en dos reglamentos: el reglamento de uso del escudo y lema de la UNAM y el Reglamento General de Educación Continua. ¿Cuáles son las características que deben contener las constancias de educación continua? Primero, el escudo de la UNAM. Segundo, los logotipos del Instituto de Geofísica y el logotipo de la REDEC. Y no es un tema de que la REDEC quiera aparecer por ser REDEC. La REDEC aparece porque está constituida de todas las entidades del subsistema de la investigación científica y de humanidades y de difusión cultural y de escuelas y facultades. Es decir, le damos ese sello porque en ese sello estamos representados todos. Las firmas autorizadas que sean pertinentes según el tipo de actividad. Y aquí quiero comentarles, el acuerdo de delegación de firmas establece que el único que puede firmar los diplomas es el señor rector. Y el señor rector delegó esa función en los titulares de las entidades. Es decir, la única autoridad que puede firmar un diploma es el titular de la entidad, en este caso el doctor Delgado. Un diploma como tal. No lo puede hacer la secretaria académica, no lo puede hacer el secretario de vinculación, lo tiene que hacer necesariamente el titular de la entidad. Hoy por hoy es el doctor Delgado. En años posteriores tendrá que ser otro director, otra directora, y es la única facultada o facultado para firmar esos documentos. Y esa delegación no puede ser delegada otra vez. Constancias y reconocimientos ya pueden ser firmados por otras autoridades que establezca la dirección del instituto. Y las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. Ahora, ¿qué información? Esas eran las características. Ahora, ¿qué información debe tener una constancia de educación continua? Porque a veces creemos que solo con el nombre es más que suficiente. No, para que una constancia de educación continua pueda ser registrada, validada, tiene que contener la siguiente información. El título de la actividad, tipo, modalidad, lo que les decía el doctor Cervantes al inicio, en educación continua hay solo 3 modalidades: presencial, mixta y a distancia. Son las 3 modalidades que existen. Tipos, hay 14 tipos de acciones formativas, se los mostró en una tablita, esos son los tipos de actividades que aparecen. Sede, fechas de inicio y término, así como la duración de horas del evento. Ustedes deben saber que 8 horas de educación continua equivale a un crédito de educación continua. Nuestras actividades de educación continua pueden servir para la obtención de ciertos créditos. Entonces, resulta fundamental poner la duración en horas de las actividades. La denominación del documento que se expide. El Reglamento General de Educación Continua habla de constancias, diplomas, y para el responsable académico de la actividad y para los expertos especialistas, es decir, los ponentes de módulos, se les entrega reconocimiento. Es decir, un responsable de actividad académica, un coordinador, no puede recibir, aunque haya sido coordinador, un diploma. Lo que va a recibir siempre va a ser
un reconocimiento. El carácter del documento de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento General de Educación Continua, con valor curricular o para equivalencia. El nombre completo del participante, parecen cosas menores, pero nos hemos encontrado con peticiones de usuarios donde dice, oiga, ¿qué cree? Que aquí me pusieron María Guadalupe, pero en mi acta y en todos mis documentos escolares es MA. Guadalupe. Entonces tenemos desde la gestión de la educación continua que cuidar estos elementos. Y en su caso, la calificación otorgada y el valor en créditos de la actividad. ¿Qué otros elementos debe considerar el diseño de las, de las constancias? Pues primero, sujetarse a la normatividad. Todos los reconocimientos deberán ser expedidos por el área de educación continua y deberán ser registrados en la misma. En este caso, la tarea de la maestra Cortina es llevar un registro puntual de todas las constancias que emite el Instituto de Geofísica. ¿Por qué? Porque va a ser la instancia, la persona a la que desde la centralidad vamos a recurrir para decirle, sea por favor tan amable de validar esta constancia que está supuestamente emitida por el instituto. Díganos si es veraz o no es veraz. Y será la maestra Cortina la encargada de decir, efectivamente, está en nuestros registros. El área de educación continua tiene esta obligación, mantener actualizados los libros históricos. Hasta antes de la integración de la red, pues muchos optaban por llevar o no los libros históricos de educación continua. A partir de 2013 es una obligación. Todo este detalle, creo que para los de educación continua está bien, para los investigadores creo que no. Únicamente decirles que hemos tenido 2 casos de fraude en educación continua en contra de la UNAM. Por eso la necesidad de tener un reglamento tan estricto. En Ecuador se ofrecen, porque además no hemos podido evitar que lo hagan, diplomados en cuestiones de salud y les cobran a los estudiantes de allá $4,000 a cada participante. Y normalmente tienen grupos de 80, más o menos, entre 80 y 100 participantes. Y dan un diploma de la UNAM, ¿no? O sea, sin estar registrados y sin ser parte de la UNAM, ellos ofrecen en el diplomado incluso se los traen a México, alquilan el auditorio de la Zapa UNAM, ponen el paño con el escudo de la UNAM y ahí terminan su diplomado. Entonces, sin ser parte de ninguna entidad académica de la UNAM, están haciendo un negocio tremendo. Por eso la idea es de que cada entidad tenga un control estricto para que cuando venga una petición, nosotros nos enteramos porque una estudiante ecuatoriana pidió información sobre ese diplomado. Y ahí fue donde nos enteramos de que la UNAM estaba ofreciendo diplomados en Ecuador sin saberlo. Y parece que en varios países hay esta costumbre y de hecho ya descubrimos que aún en el país hay gente que ofrece diplomados a nombre de la UNAM sin ser parte de la parte de educación continua. Entonces, por eso es importante el tener una regulación y llevar un control estricto para poder pues, revisar rápidamente cuando hay estas situaciones de fraude. Entonces ya lo último, nada más sería mostrarles la importancia de lo que ha adquirido la educación continua. La siguiente va a ser. Miren, tradicionalmente la UNAM tiene un número importante de beneficiados, pero esos números no teníamos manera de registrarlos completamente. A través de la red se empiezan a registrar todas las actividades que cumple la UNAM y pueden ver el impacto que hubo ya en 2018. O sea, beneficiados de cursos, diplomados, seminarios y de todas las actividades de educación continua de la UNAM rebasan los 640,000 beneficiados, ¿sí? Comparados con los 356,000 estudiantes que tuvimos formales el año pasado, es ya casi el doble. Y si a eso le sumamos los 404,000 inscritos en los MOOC de la UNAM el año pasado, entonces tendríamos más de 1 millón de personas beneficiadas en actividades de educación continua de la UNAM. Entonces, en realidad el impacto que tienen las entidades académicas de la UNAM en esta actividad de educación continua es realmente importante.
¿sí? Y yo creo que la doctora Prol debe tener alumnos. Tenemos registrados alumnos de 194 países en los cursos de la UNAM. O sea que cuando menos 100 países han estado, supongo que en los cursos del. Y eso implica el impacto que puede tener la UNAM en esto. Ahora, si los diplomados son con un nivel académico tipo posgrado, en realidad esos estudiantes extranjeros son estudiantes que deberían ser contabilizados como estudiantes extranjeros para la UNAM, lo cual implicaría que ahora sí la UNAM podría registrar formalmente cada nombre de estudiante que tuvo, en qué actividad, en qué entidad académica fue, quiénes fueron sus profesores. O sea, podríamos documentar toda esta parte que no hemos podido documentar en el impacto que tiene la UNAM hacia el extranjero. Ahora, imagínense que en esta actividad también es donde podemos cobrar cuotas. Entonces, cuando hablamos de 1 millón de personas, pues aunque les cobráramos, ¿qué? 100 pesos, pues ya pensaríamos que el número de recursos que se irían a las entidades académicas para fortalecer las actividades de investigación o de docencia se vuelve también una parte importante. O sea, no es menor el hecho de que esto pueda generar ingresos extraordinarios. Cada entidad tiene su reglamento de ingresos extraordinarios. Entonces, esto que dijo Víctor, de que no se vale asociar o dar o aportar, pues no es cierto. Yo me acuerdo ser miembro del Consejo Técnico de Ingeniería y los profesores investigadores, de lo que recibieran de ingresos extraordinarios, el 40% se podía distribuir entre los académicos que participaban y no pasaba nada. Entonces, sí puede haber, de acuerdo al reglamento, un beneficio económico para los académicos, que no debe ser la motivación, por supuesto, pero que yo creo que también es importante tomarle en cuenta. Y yo creo que con eso quedaría lo que queríamos compartir con ustedes y además invitarlos a que participen en actividades y que el instituto realmente siga creciendo en el número de beneficiados con estas actividades de educación continua. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la charla. No sé si hay alguna pregunta por parte de alguno de nuestros participantes. A ver, Más que pregunta, pues me parece muy interesante, ¿no? Que nos den esta información, conocer un poquito más de lo que se puede hacer, que efectivamente, al menos para mí, hay varios aspectos que eran desconocidos y bueno, pues les agradezco y también les felicito por el trabajo que nos están mostrando, ¿no? Gracias, también me parece interesante toda esta información. Tengo una pregunta de los fraudes con las constancias, porque se dan cursos en línea y también se dan cursos presenciales, entonces creo que hay una cantidad de información que hay que almacenar y debe estar segura. Bueno, si ustedes tienen algún ejemplo de cómo se asegura que esa información realmente esté segura. No sé cómo le hacen aquí en el instituto, no tengo todavía esa información, pero no sé si ustedes tienen algún ejemplo. Y una segunda pregunta, ya para terminar, es, si uno diseña un diplomado para el instituto, entiendo que también en las facultades hay diplomados para titulación. ¿Qué tan difícil sería llevar un diplomado de estos hacia la titulación de alguna licenciatura, ¿no? Gracias. La primera, en realidad, mucho de lo que estamos recorriendo para la parte de en línea son las firmas electrónicas. ¿Sí? Y además hay un registro con folios que se van conservando en cada entidad. De hecho, por ejemplo, los de la CUAED no solamente tienen la parte del frente, sino en la parte, en el reverso de la constancia o del diploma, va toda la actividad que desarrollaron, qué competencias adquirieron, las calificaciones que obtuvieron, en qué nivel tienen las competencias, etcétera. Hay un certificado de información suplementaria de la actividad. Y hay un registro que se guarda en formato digital en el área tenemos un área como de servicios escolares de la CUAED,
y es la que se encarga del cuidado de todo eso. Originalmente empezamos en un libro, o sea, hay un registro en un libro donde están todos estos datos que se van pidiendo. Y cada entidad tiene el cuidado de eso. Hay entidades como la Facultad de Ingeniería que empezaron esto en los años 70, ¿sí? Incluso dentro del país, las dos instituciones que dieron los primeros cursos a distancia son la UNAM y el TEC de Monterrey, utilizando la señal satelital. Y las constancias están registradas desde ese entonces. Y sí se resguardan, digo, hay posibilidades que un hacker se meta, pero no hay interés de cambiarlo de educación continua todavía. O sea, hay interés de cambiar las calificaciones de la licenciatura o del posgrado, pero de la educación continua todavía no. Yo sí creo que el nivel de importancia que está adquiriendo, primero dentro de la UNAM, pero después dentro de todo el país, se está volviendo, creo que más importante una formación de educación continua que una maestría profesionalizante. ¿Sí? No sé si han oído de los bootcamps que están sacando en todo el mundo y que el TEC de Monterrey es el líder en México. Bueno, un diploma de un bootcamp en programación del TEC de Monterrey con otras universidades de Estados Unidos, ahorita para las empresas en México tiene más valor que una maestría profesionalizante en ingeniería en computación. ¿Ok? Ya muchos de las certificaciones de Oracle, las certificaciones de Cisco, en la parte tecnológica, tienen mucha más importancia eso que el candidato traiga un posgrado. Entonces, sí se vuelve importante eso. Entonces, sí hay que cuidar la validez y la originalidad para que cuando, por ejemplo, estas personas que de Ecuador preguntaron, fue muy fácil preguntarle a la REDEC, oigan, ¿quién lleva este diplomado? Y ya cuando los 106 dijeron, no, dijimos, no, pues entonces no es de la UNAM. Y empezamos a ver, y ya el jurídico hizo la demanda en Ecuador y todo, pero siguen ofreciéndolo, ¿sí? Entonces esa fue una. Ahora, la segunda, normalmente los directores forman parte de cuerpos colegiados, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en los posgrados. Y es muy fácil que un diplomado de un instituto sí se reconozca en la licenciatura como un diplomado de titulación. Hay que hacer las bases de colaboración entre el instituto y la facultad donde está la carrera de Ciencias de la Tierra. Sí podría, yo creo que, digo, aventurándome, yo creo que una dificultad en que el director hiciera un convenio con la Facultad de Ciencias o la de Ingeniería para que un diplomado de aquí sí se reconociera como para la titulación o el requisito de titulación por diplomado en las facultades. Yo he tenido la oportunidad de hacer convenios con algunas facultades para que uno de los diplomados de la CUAED sea considerado para la titulación de algunas carreras, ¿sí? Pedagogía, por ejemplo. Y sí lo hemos logrado, aún una dependencia administrativa, aunque les repito, tenemos personal académico, pero que el instituto lograra que Ciencias o Ingeniería aceptara un diplomado de ustedes para titulación, yo creo que sin dificultad. ¿Sí? Bueno, respecto a los MOOCs, yo creo que el principal obstáculo que tiene el Instituto de Geofísica es que no tiene el alcance que tiene otras áreas como las ciencias sociales o las ciencias de la salud. ¿Ustedes han diseñado alguna estrategia para que el alcance del conocimiento de las geociencias tenga un mayor impacto o tienen pensado hacerlo? Porque, bueno, yo trabajé un tiempo en CUAED y se trabajaba mucho sobre las áreas de finanzas y ciencias sociales. Y se estaba desarrollando un MOOC de física que era realmente interesante, pero no se le dio continuidad porque no eran como que los temas top que solicitaba Coursera. ¿Ustedes están trabajando en algo así para que se pueda, para que todos los cursos en los que ya estamos trabajando y en los que se pueden trabajar, porque realmente hay muchas áreas en las que se puede profundizar, tengan ese impacto y ese alcance? Tienes toda la razón. Cuando yo regreso a la CUAED, sí me doy cuenta que solamente tienen interés en dos áreas Coursera, que es negocios y ciencias de la computación o tecnologías. Esas son las dos áreas que para ellos son primordiales. Entonces, la primera cosa que hicimos fue decirles, oigan, a ver, los que deciden qué ofrecemos somos nosotros, ¿ok? Para empezar. Entonces, nosotros hicimos una estrategia. Tenemos cursos en las 4 áreas de conocimiento.
y estamos balanceando el número de cursos, ¿sí? No solo eso, sino tenemos también balanceado la parte de si son cursos formales, o sea, hay un curso de álgebra y estamos a punto de liberar 3 cursos de estadística que son para nuestros estudiantes, no son para, y que segurísimo van a ser para estudiantes del Poli, de la UAM y de todas las universidades de la región. Que ellos, curiosamente, no han contemplado que puede ser muy buen negocio, porque así como los que están en finanzas son bien poquitos, los que estudian estadística y álgebra son muchísimos más. Entonces también estamos haciendo cursos de formación, o sea, para programas formales. Estamos haciendo cursos de capacitación y actualización, pero también estamos haciendo como especializaciones que para ellos para nosotros son como diplomados, para ellos son especializaciones. Y en todas las áreas, en áreas de salud, en área de las ciencias biológicas también, y todos los estamos promoviendo igual. De hecho, hay un compromiso de ellos con nosotros, de que ellos tienen varias personas que hacen la difusión. Y hay un colombiano que se llama Juanjo, que es súper efectivo. El Juanjo, cada vez que Juanjo saca algo de la UNAM, los registra. Entonces, Juanjo no solamente difunde los de finanzas. O sea, yo platico con él y digo, a ver, cuando promuevas a la UNAM tienes que promover todo. Y así. Entonces, hay una estrategia concursal que sí ya, la idea es que difunda toda nuestra oferta, todas las áreas de los cursos. Platicaba ahorita con la doctora Prol que no he revisado bien cómo le ha ido a los MOOC de geofísica. En este trimestre rebasamos ahora sí los ingresos de más de $100,000 para los cursos de la UNAM. Entonces, yo esperaría que sí sea en todos los cursos, no solamente en los de finanzas. Por supuesto, los de finanzas y los de inteligencia artificial y lo de eso, hay un público más amplio, pero sí la difusión es pareja. Y ese ya es un compromiso de Coursera con nosotros. Trabajamos con su área de mercadotecnia para hacerlo. Y dentro de la UNAM hacemos también difusión. De hecho, me han estado pidiendo que yo aparezca en la Gaceta hablando de todo esto y yo ya dije que no, que los que van a aparecer son los responsables de la oferta de los MOOC que tiene la UNAM. Sí, o sea, va a estar Gersherson, doctora Prol, Lupita Vadillo, o sea, van a hablar de las experiencias. Una de las mejores que hemos visto, por ejemplo, Lupita da un curso que se llama Aprendo o Aprende, y uno de cómo ser más creativo. Bueno, Lupita tiene más de 200,000 registrados en uno y más de 150,000 en otro. ¿Ok? O sea, ya hacíamos cuentas. Un investigador del instituto, ¿cuántos cursos da al semestre? 1, son 2 al año. ¿Cuántos estudiantes tienen en cada curso? Pongámonos exagerados, 50. ¿Ok? Entonces, exagerando un poco. O sea, tienen 100 estudiantes al año. Una carrera de un académico normal es 40 años de académico. Entonces, en 40 años, de a 100 alumnos por año, estaríamos atendiendo 4,000 estudiantes que se benefician de las clases que ustedes dan. Bueno, Lupita en 2 años y medio, 3 años, lleva 200,000. O sea, ¿cuántas carreras de Lupita en presencial se hubieran requerido para que atendiera a 200,000 estudiantes? ¿Ok? Entonces, uno de los principios que hacemos en la CUAED es que el uso apropiado de las tecnologías es para hacer actividades que no se pudieran hacer sin la tecnología. Entonces, tener 200,000 estudiantes en 3 años no se puede hacer si no usamos la tecnología. ¿Ok? Bueno, ese es el impacto que pueden tener estos cursos. ¿Sí? O sea, 4,000 que hicieran en un año. Bueno, en un año habrían atendido a la población que atenderían en toda su carrera académica de 40 años. Entonces, por eso hay muchas cosas que se vuelven muy interesantes en el trabajo de los MOOC. ¿Sí? Y les repito, cuando menos para la UNAM, es una estrategia el uso de los MOOC, no es participar, es todas las áreas de conocimiento, capacitación, actualización,
programas formales, y de hecho el rector, tuvimos una reunión con el presidente de Coursera, y el presidente de Coursera le presumió al rector las maestrías en ciencias de la computación y en el MBA de la Universidad de Illinois. Y el rector se volteó y me dijo, ¿y nosotros no tenemos? Le dije, no. ¿Y por qué? Le dije, no, pues si quieres, de una vez empezamos. Y ahí se vio, ahorita los únicos programas en Coursera son en inglés. Bueno, el de la UNAM va a ser el primero en español, que esa es la otra parte importante de la UNAM. Todos nuestros cursos son en español, ¿sí? Entonces, pues estamos compitiendo con 7, 8 universidades más. Entonces, sí, no hay que preocuparse de qué área hacemos. Yo he visto los MOOCs de ustedes, imágenes y las explicaciones son sensacionales. Son, además, estamos haciendo ahorita modificaciones, ya va a haber narrativa cinematográfica en los MOOC y ya va a haber una narrativa sonora también. ¿Sí? Me convenció un compositor que dice que hay 3 tipos de música que tenemos que meter en los cursos. Dice, mira, el primero es música que sea atractiva, que llame la atención. Cuando quieras que el estudiante ponga atención, ponle esta música. Y luego voltea y se pone ahí y ya atiende. Segunda, cuando quieras que se concentre, ponle música que le aísle de los ruidos que hay alrededor. Música ambigua que elimina los ruidos y le permite concentrarse en lo que está haciendo. Y tercera, la música que permite expectativa. ¿Sí? Por ejemplo, de las películas, Tiburón. O sea, uno luego sabe, se acuerda de la musiquita de que va a aparecer el tiburón. No ha aparecido, pero ya sabes que va a aparecer el tiburón. Cuando se cae Tom Cruise del túnel del viento, y que uno se va a hacer pomada y queda flotando. La música te genera expectativas. Bueno, en educación tiene que haber música que genere expectativas. Estoy a punto de terminar esta porquería, ya va a acabar el sufrimiento. Entonces, le vamos a meter componentes de estos que hemos trabajado con TV UNAM. O sea, la UNAM no solamente está haciendo lo que Coursera tiene, la UNAM le está haciendo investigación y está haciendo desarrollo para que tenga mayor impacto. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que los jóvenes de ahí de la coordinación están empezando a integrar en el desarrollo de los MOOC. Y eso los va a volver, no importando el tema, van a ser, yo creo que de mayor impacto. Entonces, sí estamos haciendo algo para que todos nuestros cursos tengan impacto. ¿Ok? Sí, tenemos los números. Bueno, obviamente ya crecieron de un par de semanas a la fecha, pero del curso de geotermia se tienen más de 8,000 descargas y con certificado cerca de 650. Entonces, Sí, miren, el curso del 2018, el más popular en el primer trimestre, no me lo van a creer, pero fue un curso que se llamaba ¿Cómo hacer la tesis en 6 meses? ¿Ok? O sea, cuando uno esperaba que los de geotermia y todo eso, bueno, en menos de 3 meses tuvieron 28,000 inscritos, ¿no? Entonces, la demanda que hay ahí, nadie la conoce. ¿Okay? Entonces, sí creo que va a haber un impacto que va creciendo. Va creciendo. La UNAM, en 2016 tuvimos un pico, más de 600,000 inscritos. Luego, en 17 tuvimos 362. Yo pensé que nos íbamos a ir al 1,000,000. Pues no. La oferta ha crecido tanto de cursos en Coursera que se distribuyen las inscripciones. Ahora, ya pasamos de los 362 en 2018 a 404,000. Y con los números que llevamos ahorita vamos a llegar a 500,000. Entonces, yo espero que se estabilice en 500,000 al año. Por ahí así. Es impresionante, ¿no? O sea, la verdad que el impacto que tiene la... Ahora, los cursos cada vez con mayor formalidad. Yo creo que estamos cuidando muy bien que el contenido sea de nivel, pues prácticamente de posgrado. Entonces, si eso ocurre, el doctor Ordórica estuvo viendo lo que hacemos y dijo, oye, pero esto es educación formal. ¿Cuántos estudiantes tienes manera de definir el nombre? ¿Qué entidad académica le dio el diploma? Y me hizo un montón de preguntas que, si ven la lista de datos que requiere educación continua, la tenemos toda. Entonces me dijo, ok, pues a partir de 2019
vamos a reportar esos estudiantes del extranjero como estudiantes extranjeros en la UNAM. ¿Sí? Y el impacto que estamos teniendo. Coursera lleva un estudio muy interesante. Le pregunta a la gente qué impacto tuvo el curso que llevó. Y le pone 3, 4 opciones. O sea, uno es para ser mejor, otro es para mejorar en mi empleo y otro es para cambiarme a un mejor empleo. Y los números son, para estos dos últimos rubros, son cada vez más importantes. Entonces, la gente está buscando esta formación en línea, que es como justo a tiempo, cuando yo lo necesito, a la hora que lo necesito, y en el dispositivo que yo necesito, entonces les permite moverse profesionalmente. Entonces, la verdad es que tiene un impacto que sí queríamos en muchos de ellos. Y en el de ustedes en particular. O sea, es para gente del área para que sea mejor. ¿Sí? De hecho, el curso de geotermia de la doctora Prol, interesantemente, me llamó mucho la atención cuando me enteré, está en español, pero lo bajan y piden el certificado desde países que no son de habla hispana. O sea, árabes, chinos, de todo. Se ha mencionado casi exclusivamente Coursera. ¿Se ha escogido Coursera por alguna razón especial o hay alguna plataforma que la misma UNAM quiera desarrollar para hacer sus cursos de educación continua? En realidad, la educación continua la hacemos en varias plataformas. En particular los MOOC. Hay 3 o 4 plataformas que son bastante buenas. Está EDX, que es del MIT y Harvard. Está la de la Open University. Está la de Telefónica, Miriada X. Y está la de la Secretaría de Educación que se llama México X, que está montada sobre la versión libre de EDX. ¿Por qué no ponemos cursos en todos lados? Lo hicimos al principio. Incluso un curso que pusimos en México X sobre redacción para todos, por ejemplo, tuvo 168,000 inscritos la primera vez que lo dimos. Ninguna de las plataformas nos ha dado las facilidades de difusión, respetado la decisión de que la UNAM es la que decide a qué partes de las unidades de negocio tienen ellos, le entramos. Nosotros hacemos el diseño de los cursos como se nos da la gana y ellos nada más ponen la plataforma para que nosotros la pongamos. Es más, en algún momento ofrecieron de que si necesitamos dinero para financiar la producción de los cursos, nos lo daban. Entonces sí hemos conseguido ciertas condiciones de privilegio con ellos y los resultados han sido buenos para ellos y para nosotros. Somos 7 universidades que hacemos oferta en español. El TEC de Monterrey, la Católica de Chile, los Andes de Colombia, la Autónoma de Barcelona, 2 institutos de negocios de España y la Universidad de Chile. Bueno, de todos los que hay ahí, la UNAM tiene más de 2 millones ya, la de Barcelona tiene 1 millón y los demás están por debajo. ¿Sí? Entonces, eso nos ha dado también de apoyo. La otra es que el impacto que tiene Coursera en el mundo es muy superior al de los demás, incluido el de EDX. Coursera anda por cerca de los 45 ministros y creo que EDX anda por los 20. Entonces, realmente, ¿qué plataforma usamos para los MOOC? Depende de qué objetivo tengamos. Hay un grupo dentro de la UNAM que parece que quiere hacer MOOC, pero sobre la plataforma de EDX. Entonces, dentro de la UNAM va a haber otra área que haga MOOCs en la otra plataforma. La ENALT quiere que su curso de inglés esté montado en Miriada X. Bueno, yo estoy haciendo todas las gestiones para hacer el convenio con Miriada X para que ese curso esté ahí. O sea, en realidad no tenemos como limitación para que nada más una plataforma. La de Coursera en particular con nosotros ha funcionado muy bien. Ahora, la educación en línea, usamos varias plataformas. La que usamos para casi todo es Moodle. Ahora, con Moodle podemos incluso hacer MOOC, ¿sí? De hecho, ayudamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a desarrollar 15 cursos, 15 MOOC.
en el formato de los MOOC, en realidad son 3 elementos. Uno, el uso de televisión educativa, para que los expertos expliquen los conceptos de manera asequible. Otro es educación a distancia, actividades de educación a distancia. Y el tercero es evaluación de pares. O sea que los alumnos que están inscritos son los que evalúan a los demás y él es evaluado por los demás. Entonces, parte del aprendizaje es la evaluación. Esa es la metodología que tiene. La comisión no podía estar en ninguna plataforma porque todas tienen un modelo de negocios que cobran por el certificado. Entonces, lo que hicimos fue hacer dentro del Moodle una plataforma que tuviera cursos en la modalidad de los MOOC y está montada en los servidores de la comisión. Entonces, sí pudiéramos hacer esa parte. De hecho, algunos de mi secretario de tecnologías en la CUED ha querido que hagamos eso, pero implicaría que tuviéramos un sistema de cobranza, un sistema pues de la nube, tendríamos que pagar toda la infraestructura de la nube. O sea, hay varias cosas que yo creo que no, mi trabajo no es meterme en hacer la parte más del negocio. Entonces, por eso nos hemos quedado con los MOOC, la mayoría en Coursera. ¿Sí? Pero no es una limitante. Bien, pues muchas gracias nuevamente. Le damos un aplauso. Y queremos entregarle un reconocimiento al doctor Francisco Cervantes. Muchas gracias. Bien validado por la REDEC. Por nuestra... Sí, ahora que preguntabas, precisamente Lucy lleva todo eso bien. Y, por ejemplo, tiene número de registro. Y también al doctor Víctor Hugo Castañeda, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Espero que haya sido no solamente de interés, sino además, pues platíquenlo con los que no vinieron. Yo creo que abre bastantes posibilidades continuar con este tipo de actividades. Hay 2 bastante exitosas aquí en el instituto y esperamos contar con más posibilidades a futuro.